este estudio es tomado de Ligonier. Le hice algunas modificaciones para que sea un poco más simple, comprensible para nosotros. Pero si no lo han escuchado, les recomiendo, mis hermanos, que lo escuchen. Entonces, acabamos de leer que una de las preguntas que más se escucha entre los cristianos es: ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Y no es que preguntemos eso por curiosidad. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios porque en realidad estamos preocupados de saber si una decisión que vamos a tomar es buena o no. Pero, como acabo de leer mi hermana, antes de entender cómo saber la voluntad de Dios para mi vida, yo debo saber qué es la voluntad de Dios. Yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida si yo primero no sé qué es la voluntad de Dios. ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? Y eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, si miramos nuestras hojitas, tenemos el bosquejo. Ahí están los objetivos de la clase. En primer lugar, vamos a entender las maneras en las que la Biblia usa el concepto de voluntad de Dios. Es lo primero que vamos a hacer, ver qué nos dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios. Luego, vamos a ver cómo la Biblia nos provee sabiduría, principios como guía por los cuales podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y en último lugar, vamos a ver cuál es la voluntad máxima de Dios para nosotros, que es la santificación. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Quién lee ese primer encabezado, el A? ¿Quién nos hace el favor y lo lee fuerte? El A, mi hermano, el de abajito, el A. El bosquejo. Y el punto 1, por favor. Perfecto. Entonces, la Biblia habla de la voluntad de Dios en diferentes maneras. La primera forma en la que la Biblia se refiere a la voluntad de Dios es como consejo de Dios o plan de Dios. Consejo, plan o deseo de Dios. Cuando decimos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, a lo que nos referimos es cuál es el plan de Dios para mí. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? Entonces, entendemos por voluntad de Dios consejo, plan o deseo. Y aquí hay que distinguir, una distinción muy importante que hay que hacer. La voluntad de Dios se distingue entre la voluntad revelada de Dios y voluntad oculta de Dios. Voy a repetir. Distinguimos entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta. Los teólogos llamaban a estas dos, a esta distinción como Deus revelatus o Deus absconditus. Revelatus nos habla de la revelación de Dios y absconditus nos habla de que está escondida, de que está oculta para nosotros. Entonces, cuando alguien nos pregunta cuál es la voluntad de Dios para mí, tenemos que preguntar, ¿qué voluntad? ¿La oculta o la revelada? ¿Qué queremos decir con la voluntad de Dios? Algún hermano que vaya, por favor, a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, y lo lea, por favor, para todos. Deuteronomio 29, 29. En orden. Perfecto. Excelente. Entonces, hermano Héctor. Listo. Deuteronomio 29, 29. Textual, ok.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Las cosas ocultas y las manifiestas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, para que siempre se apliquen las provisiones de esta ley. Vamos a leerlo en la versión de 1960. Yancol, fuerte, fuerte y claro. O la hermana Ángela. Ahí está. 29-29. Amén. Miren bien lo que dice. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen las secretas? A Dios. No nos pertenecen a nosotros las cosas secretas. ¿Qué sí nos pertenecen? Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así que si alguien dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios, y se está refiriendo tal vez a la voluntad oculta de Dios, llegamos a un problema. De hecho, este es un problema muy común, más común de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué creen ustedes que hoy hay brujería, por ejemplo? Que hoy hay ocultismo, que hay adivinos. Porque esa es la necesidad que el hombre tiene de seguridad. Para sentirse seguro, yo quiero conocer el futuro. Yo quiero saber qué va a pasar con mis hijos mañana, yo quiero saber qué va a pasar con mi trabajo. Y como yo no tengo eso claro, entonces voy a buscar alguna forma de ver al futuro. Pastor. ¿Dónde? Saúl. La bruja vendió. Faraón. Cuando Moisés tiró la vara. De hecho, me hace acordar aquí mi esposa del texto que dice que los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. Por ejemplo, es un texto muy claro. De hecho, Dios a Israel le prohibió adivinar. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, les prohibió la adivinación, les prohibió los oráculos, que estuvieran apartados de la profecía que él mismo revelaba. O orarle a los muertos. Hoy en día son muy común este tipo de prácticas porque el hombre quiere sentirse seguro. El hombre quiere estar en paz consigo mismo y entonces busca saber el futuro, quiere entender qué es lo que va a pasar. Pero esto no se puede hacer por dos razones. Primero, porque lo que Dios no nos reveló, hermanos, no nos lo reveló porque no era su voluntad hacerlo, pero también porque no podemos. Nuestra mente no tiene la capacidad, todo lo oculto. O sea, imagínense entender cada secreto del universo, entender lo que va a pasar mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, las noticias del siguiente año. Nuestra capacidad simplemente no podemos. No podemos en un vaso meter el mar entero. Es imposible. No se puede conocer la voluntad de Dios, oculta. Pero en segundo lugar, porque no es nuestro asunto. Si Dios no nos lo reveló, es porque no nos incumbe.
no es algo, como dice la Escritura, que nos pertenezca a nosotros. Es algo que le pertenece a Dios. Así como, no sé, el jefe guarda ciertas cosas que sus empleados deben o no deben saber. ¿Por qué? Porque hay que administrar de cierta forma ciertos asuntos. Dios también maneja y administra todo lo que Él hace. Hasta aquí, preguntas, inquietudes. Otra muy común, por ejemplo, en este inicio de año vamos la herradura detrás de la puerta o los limoncitos. Exactamente. La maleta. Con ruda. Porque le ponen todos los Entonces, todo esto, ¿por qué es pecado? O sea, ¿por qué es pecado querer saber el futuro e intentar hacerlo? O sea, ¿por qué es pecado poner la herradura, los limoncitos, la estatua, esta cosita y la otra, para cambiar mi futuro? O el horóscopo, por ejemplo. Yo quiero leer a ver qué, según mi signo, a ver cómo puedo moverme en tal circunstancia, en tal negocio. Porque eso es incredulidad. Cuando queremos saber el futuro, lo que le estamos diciendo a Dios es: yo no confío en que tú controles y gobiernes todo. Yo quiero saber para yo gobernar mi futuro y yo saber qué evitar y qué tomar, qué hacer y qué no hacer, porque yo quiero ser mi Dios, o sea, controlarme a mí mismo y gobernarme a mí mismo. Es incredulidad y por eso Dios lo prohibió. De hecho, mi esposa tiene una canción que le gusta mucho, ahí le voy a revelar una de las intimidades de ella, y la canción habla sobre un novio que está en el futuro y él viene del futuro y le dice a la novia: vengo del futuro y estamos muy bien, ya tuvimos una hija, tú te ves muy linda, el embarazo no te afectó mucho, vivimos en tal lugar, tengo tal trabajo, y viene para darle seguridad y decirle: sigamos para adelante porque todo va a estar bien, porque yo vengo del futuro. Y yo creo que eso revela mucho, aunque es una canción romántica, pero nos muestra cómo el hombre tiene esa necesidad de seguridad y de sentirse bien. ¿Quién de nosotros no se sentiría bien si alguien viniera del futuro y nos dijera: mira, va a ocurrir esto, va a ocurrir esto, entonces hagamos como en las películas, cambiemos lo que va a ocurrir para evitar esto y aquello? Esa es la necesidad que tiene el hombre. Pero eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios ya nos habló de cosas que pasaron, de cosas que están pasando y de cosas que vendrán, que es lo necesario para nosotros vivir y agradarlo a Él. No necesitamos otra revelación. Por eso la voluntad revelada de Dios es la que debemos conocer. Porque esa voluntad es la que nos habla del futuro, nos habla de lo que ocurre en el mundo, nos habla de la realidad de las cosas, pero es lo que Dios quiere que sepamos. No es un intento del hombre por querer doblar la voluntad de Dios y acomodar el futuro según él, según su razonamiento. Preguntas. Cuando yo andaba yo, el futbolito, leía. Leía las cartas de la baraja española y vea, la señora está ahí y me pagaban. No, pero como yo nunca fui bonito, pero vea, el viaje que hicimos a Monpós, eso se regó. Y esas señoras de Monpós, que fueron muchas, porque a nosotros nos hospedaron en un colegio, iban por las tardes, me hacían fila y pagaban.
Y se creían todas esas cosas. Y eso es muy sencillo. Cada carta, y dependiendo de cómo usted las coloque, pues tiene su significado. Dependiendo de cómo las coloque. Y cada carta, increíble. Increíble. Bendito Dios que me sacó de ahí. Pero yo hacía eso. Es más, y cuando estaba muchacho, participé de espiritismo con un señor de apellido Castillo, Manuel Castillo, que era espiritista. Increíble. Ya me tenía un libro que se llamaba Conócete a sí mismo, que es una traducción al español de un egipcio que se llamaba Hermes Trismegisto. Así se llama. ¡Qué horror! Y yo participaba de eso. Dios te sacó de allá, mi hermano. Bueno, pregunta. A ver, ¿quién la responde? ¿Qué es la voluntad oculta de Dios? Lo que no nos ha sido revelado. Muy bien, hermano Leonel. ¿Y qué es la voluntad revelada de Dios? Muy bien. Por ahí va el asunto. Pero antes de llegar allá, vamos a hacer otra distinción. Ya hicimos una distinción entre la voluntad revelada y la oculta. Ahora vamos a ver otra distinción entre la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva de Dios. Voluntad activa de Dios y voluntad pasiva de Dios. ¿A qué nos referimos con voluntad activa? Nos referimos a los eventos que Dios lleva a cabo por su soberanía. Con voluntad activa simplemente nos referimos a su decreto. Podríamos también decir voluntad decretiva. Es lo mismo que voluntad activa, es lo que Dios hace porque Él mismo soberanamente dicta que se haga. Por ejemplo, en Génesis leemos que se haga la luz y fue la luz. Dios decreta activamente, habla y eso se hace. Otro ejemplo de voluntad activa o voluntad decretiva de Dios es las profecías sobre Cristo. Será llamado Emmanuel, un Mesías que salvará a su pueblo de sus pecados, y Cristo vino y salvó a su pueblo de sus pecados. Dios decreta que eso ocurra y eso ocurre. Esa es la voluntad activa de Dios. Ahora, y aquí empezamos a explicarnos un poco. Voluntad pasiva. ¿Qué es la voluntad pasiva de Dios? La voluntad pasiva describe los casos en los que Dios permite que algunas cosas sucedan, pero Él no interviene en esas acciones para que ocurran. La voluntad pasiva de Dios también ha sido llamada como voluntad permisiva. Él permite, Él deja que las personas actúen de cierta forma, que se hagan ciertas cosas, pero no interviene en esas acciones. Él es pasivo en esas acciones. Vamos a ver un ejemplo. En los 10 mandamientos encontramos que Dios dice, no robarás. ¿Qué tipo de voluntad es esa? Cuando hablamos de voluntad decretiva, hablamos de que Dios lo dice y eso se hace, pero la gente roba. La gente puede robar y roba. Lo hacen. Ese tipo de voluntad es pasiva. ¿Por qué? Porque la gente roba y Dios permite. Cuando la gente quiere actuar en contra de su voluntad y en contra de su palabra, Dios a algunos los detiene, Él puede hacerlo. Detener la maldad de algunos. Pero a otros no interviene y los deja seguir según su razonamiento. Esa es la voluntad pasiva de Dios. Pero aquí hay un peligro. Hay un peligro porque la gente puede pensar. Entonces, ¿Dios da el permiso moral para pecar? Si decimos que por la voluntad pasiva de Dios, yo estoy robando, yo robo por la voluntad pasiva de Dios. Eso es verdad. Porque es la voluntad de Dios
pasiva. Él no interviene. Pero él no está dando ningún aval ni permiso moral para hacerlo. Es como la madre que le dice al hijo, no puede salir. Pero el niño sale. Ella sabía que el niño, él tiene la capacidad de abrir la puerta, de caminar hacia afuera e irse. Él tiene la capacidad para hacerlo. La mamá le dice al niño, no te subas allá, te vas a caer. Pero el niño lo hace. La mamá no está dando ningún permiso moral ni aprobación para eso. Dios dice, no robarás, pero el hombre roba. Él no da ningún aval, él no está aprobando eso, sino que lo permite. Hermano Leonel, ¿qué me va a decir? La protección, no robarás porque no está protegiendo. Claro, entonces, la voluntad de Dios es que todo el mundo viva en rectitud. Pero esa voluntad de Dios es pasiva. Porque si fuera activa, si toda la voluntad de Dios fuera activa, piensen bien, seríamos robots. Haríamos solo lo que Él quisiera que hiciéramos. No tendríamos probabilidad de elegir algo. Todo sería según lo que Él dijera, pero hay una voluntad pasiva. Y esto causa confusión porque puede pensarse que hay voluntad pasiva porque Dios perdió el control. Es decir, el hombre peca y hace, aunque Dios le dijo que no, pero es porque Dios no tiene el poder para hacerlo, para poder detener al hombre. Y eso no es así. Cuando decimos voluntad pasiva, no nos referimos a que Dios no tenga la capacidad de hacerlo. Sí. ¿Cómo se puede diferenciar la voluntad pasiva de Dios con el libre albedrío? Porque igual el hombre está tomando una decisión. El hombre está tomando una decisión. Pero Dios, y a eso iba, en primer lugar, no hablamos de que Dios pierde el control. En segundo lugar, Dios no concede aprobación moral para pecar. No aprueba que la gente peque. Lo que queremos decir con esto es simplemente que Dios no interviene. Pero miren bien, todavía es voluntad de Dios. Es decir, que si el ladrón roba, es la voluntad de Dios. No que el ladrón robe, pero es la voluntad de Dios tener misericordia en ese momento. Dios sigue siendo soberano para pausar por un momento o detener su ira. Y esa sigue siendo su voluntad. Y el hombre cree que está haciendo según lo que él planeó. Pero como vimos en la clase de teología propia, aún el mal, ese mal está dentro de la voluntad de decreto. Porque si una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios, ¿cómo pueden haber asesinatos? Fuera de la voluntad de Dios, no puede haber asesinato. De hecho, Sproul, me gusta mucho cómo lo explica, él dice, si una sola partícula del universo, si un solo átomo pudiera escaparse de la voluntad de Dios, no tendríamos ninguna esperanza. Porque ese solo átomo podría crear un caos absoluto. Así como un clavo se sale de la herradura se cae del caballo, el caballo no llega a su destino, el jinete no entrega el mensaje, se pierde la guerra por un clavo, por un solo átomo en el universo entero que se salga del control de Dios, no tendríamos ninguna esperanza. Porque eso haría a Dios impotente, no es todopoderoso. Porque es poderoso solo en la mayoría, pero no en todo.
Pero Dios tiene control absolutamente de todas las cosas, aún de las cosas malas. Y ahí hablando del sufrimiento, para los que quieran refrescar la memoria, porque el tema es un poco complicado, lo explicamos como en 2 o 3 meses que vimos el problema del mal. Ahí está mucho mejor explicado cómo trabaja Dios permitiendo cosas malas que están dentro de su decreto, pero lo hace para un bien mayor. Y Él no es malo, ni hace lo malo, ni lleva a las personas a hacer el mal, pero es su voluntad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Eso es como no, pero sí. Eso es como sí. Ahora sí que sí, Dios controla todo. Todo lo que hasta la que si no fuera así, entonces sería un caos. Pero en su decreto está el mal. Sí, sí, no el mal. Y permite cierto, y permite mal. Uno de los ejemplos muy claros que yo di como para refrescar la memoria es el cuento de Caperucita Rosa. Caperucita Roja. No rosa, roja. El autor era, se me olvida el nombre, Perrault. Este autor escribió el cuento y en el cuento el lobo mata a la abuelita. ¿Quién la mató? ¿El autor o el lobo? Los dos. Podemos decir que el autor la mató. El autor pudo haber creado una ovejita que se comiera, que el lobo comiera, y no a la abuelita. Pero el lobo también, en el cuento, es el culpable porque es el malo, el asesino. Y algo así es la idea de la humanidad. Dios es el autor de toda la historia. Y ocurren cosas malas, no es el autor. Él no es culpable por eso. Él no es culpable. El asesino, el violador, ladrón, mentiroso, ese es el culpable porque actuó. Pero aún así, Dios permite eso con una intención buena. Recuerden que lo que hace mala acción es la intención, no la acción en sí misma. Entonces, es un tema muy, muy profundo, pero pueden ir atrás a ver la serie donde se explica mucho mejor. ¿Cómo vamos hasta aquí? Los veo, no sé si confundidos o concentrados o pensativos. ¿Estamos concentrados? Sí. Y el hombre que no hace se toma como culpable, sabiendo que no ha sido de su a la luz de la palabra. Más sin embargo, la palabra advierte. Eso se toma como culpable al hombre que no ha sido redimido, a pesar de que sus ojos no han sido. Claro, porque el que comete un delito sabe que es un delito, porque hay una ley. Y dice la escritura que Dios escribió la ley en el corazón del hombre. Uno desde pequeño ve al niño que hace algo malo y él sabe que es malo y se esconde. Y aún los indios en alguna isla donde nadie los conoce, o alguna tribu indígena, ¿cómo saben que es malo robar? ¿Cómo? Porque en su conciencia y en su corazón Dios puso la ley. Y esa ley los hace responsables. ¿Por qué? Porque si yo sé que de esta línea no puedo pasar y la paso, yo decidí hacerlo. Yo cometí un pecado. La dinámica más o menos a veces de hoy,
En este momento todavía estamos en la A. En la A, sí. Estamos terminando el 2 para seguir el 3. Sí. Ajá. Perfecto. Listo. Entonces vamos. Pero entonces, para terminar de responder la pregunta, son responsables siempre y cuando haya una ley. O sea, siempre y cuando, o sea, sabemos que hay una fotomulta, pasó el semáforo, ¿por qué es responsable? Porque él decidió hacerlo cuando ya había una ley. Entonces los hombres siguen siendo responsables por eso. De hecho, Dios no tiene la obligación de salvar a todos. De hecho, no tiene la obligación de salvar a nadie. No tiene, y eso lo vimos durante la serie donde se habló de que Dios crea al hombre bueno y el hombre decide traicionarlo. O sea, ¿por qué Dios ahora va a rescatar al hombre? ¿Qué obligación tiene? Si el hombre al que Dios le dio todo decidió traicionarlo, no tiene ninguna obligación. Lo que el hombre merece es castigo eterno, pero Dios en su misericordia decide ofrecer salvación. Entonces, vamos a continuar. Para resumir, vamos a ver hasta dónde llegamos y apretamos un poquito para que podamos responder el cuestionario. O respondemos en la casa, también puede ser. Bueno, entonces, estamos distinguiendo, vamos a recapitular entre voluntad oculta de Dios y revelada. Y también distinguimos entre voluntad activa de Dios y voluntad pasiva de Dios. Ahora, claro que sí. Ok. Ajá. Muy buena pregunta. Lo primero que hay que entender es que Dios no tiene 2 o 3 o 8. Dios solo tiene una voluntad. Lo que hacemos para poder entender mejor a Dios es distinguir y clasificar y separar. Pero eso no quiere decir que Dios tenga esas partes. Por ejemplo, vimos por mucho tiempo los atributos de Dios. Pero Dios es solo. Y también vimos que la suma de esos atributos, o sea, paz más amor, más bondad, igual a Dios. No, no es igual a Dios. Porque Dios es uno, es simple. Padre más hijo más espíritu igual a Dios, tampoco es una fórmula correcta. ¿Por qué? Porque no sumamos y componemos a Dios de partes. Dios no tiene partes, Él es uno solo. Entonces lo que hacemos para poder entender es como lo que sucede con el prisma. Es una sola luz blanca que entra al prisma, pero salen colores. Y son varios colores. Y empezamos a distinguir y empezamos a estudiar, pero la luz sigue siendo una sola. 7 colores. Lo mismo pasa en la teología. Lo que hacemos es distinguir para poder entender mejor cómo funciona la voluntad de Dios, pero seguimos hablando de una sola voluntad. O sea, la voluntad de Dios es decretiva, es activa, es pasiva y se mueve en diferentes formas, en diferentes tiempos, en diferentes maneras, pero sigue siendo una sola. Ahora, eso como aclaración. Pero en cuanto a la pregunta, me decías que si la voluntad activa y pasiva hacían parte de la voluntad oculta o revelada. Ambas. Hacen parte de ambas. Porque Dios, en su voluntad oculta, Él activamente decreta cosas. Pero en su voluntad oculta también es pasivo en ciertas circunstancias. Y en su voluntad revelada
también vemos cómo Él permitió en la Escritura que a Cristo lo traicionaran. Y eso es voluntad revelada. Él permitió que fuera crucificado, que fuera asesinado. Pero Él mismo había decretado activamente que eso ocurriera antes. Entonces, en ambas, en tanto la voluntad revelada como la oculta, Dios es pasivo y activo en la historia, en la historia de la humanidad. Hay Simultaneidad, correcto, mi hermano. Ese es un buen término. Entonces, ahora vamos a pasar al punto 3. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque debe ser la voluntad preceptiva de Dios, los preceptos, es decir, los mandamientos. Cuando hablamos de preceptos, hablamos de mandamientos. Cuando la gente pregunta por la voluntad de Dios para ellos, normalmente están luchando con preguntas como ¿qué profesión yo debo elegir? ¿O debo casarme con Rita o con Ruperta? ¿O debo ir a vivir a Bogotá o a Cali? Decisiones que a veces, cuando una es mala y la otra es buena, es decir, cuando hay una moralidad clara y un principio claro, es más fácil de decidir. ¿Me voy a emborrachar o no me emborracho? Es una decisión obvia. ¿Por qué? Porque yo sé que hay pecado en una y por lo tanto está descartada. ¿Voy a mentir o voy a decir la verdad? Es obvia la decisión y es mucho más fácil decidir cuando una es mala y otra es buena. Pero el asunto se complica cuando ambas son buenas o parecen buenas. Dios nos comunica su ley y yo creo que la mejor manera de responder a este tipo de preguntas es la Escritura. La palabra de Dios, como dijo mi hermano Leonel hace un momento, es la voluntad revelada. La voluntad revelada de Dios es la Biblia. A eso nos referimos con voluntad revelada. A eso nos referimos con lo que Él mostró para el hombre. Y lo que necesitamos saber está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia son letras, son escritos, son palabras, son conceptos. Pero la Biblia es el carácter de Dios escrito. Es la persona de Dios escrita en texto. Cuando leemos la Biblia, leemos a Dios. Y por eso debe ser la palabra de Dios la que nos guíe, porque si nos guía la palabra, es Dios mismo quien nos está guiando. Cristo, dice Juan 1:1, es el verbo de Dios, la palabra encarnada. Y por eso debe ser la Biblia la que nos guíe. Y en el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta de cómo la ley de Dios mostraba el carácter, mostraba la bondad, mostraba la misericordia. Y leemos al salmista diciendo, por ejemplo, cuánto amo tu ley. O aquel salmo que dice, tu palabra es lumbrera a mi camino, ilumina en la noche oscura el sendero por el cual yo debo ir. ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cuáles no debo tomar? Es la palabra la que nos guía. Pero cuando llegamos a la palabra, y ahí pasamos a nuestro punto B, la Escritura nos provee sabiduría y principios por los cuales debemos evaluar cada circunstancia, cada situación, pero no nos da mandamientos. Yo no encontré un mandamiento que me decía, Harold Esteban Solarte Osorio, cásate con Mayerly Salazar. No había un mandamiento explícito. O tú debes estudiar teología, o tú debes estudiar arquitectura, o tú debes ir de vacaciones a tal lugar, o tú debes tomar tal bus. No hay mandamientos para cada circunstancia en la vida, pero hay principios. Y quiero que entendamos la diferencia. Todos, mírenme un segundo. Cuando hablamos del mandamiento, imaginen pequeñas líneas
son los mandamientos. Pero cada mandamiento se desprende de un principio que es más grande. Es decir, el principio es lo que nos da el mandamiento. El mandamiento puede cambiar, pero el principio no. Les doy un ejemplo. Leemos en la Biblia, no matarás. Eso es un mandamiento, una línea. Y cuando continuamos leyendo el Antiguo Testamento, dice que el que no le ponía cerca a la terraza, si un niño se caía o alguien se caía, era culpable el dueño de la casa por no haber puesto una cerca. Eso es un mandamiento. Debes poner un cerco, porque si no lo haces y alguien muere por tu responsabilidad, tú eres culpable. Vemos mandamientos. ¿Cuál es el principio? Preservar la vida. Ese es el principio global, el principio del cual se desprenden los mandamientos. ¿Qué otro mandamiento? La limpieza. La limpieza en el Antiguo Testamento, bañarse, no acercarse a un muerto. Eso nos hablaba de pureza. De hecho, recuerdo la historia que contaba Sproul y decía, llegó un día a trabajar un hombre sin afeitarse, desarreglado, sucio. Y le dijeron, ¿por qué llegas así? Le dijo, porque hoy el Espíritu no me dijo que le hiciera. Yo hago lo que el Espíritu me diga. Y si el Espíritu no me dice, y no siento el Espíritu guiándome para vestirme limpio o vestirme mal, yo hago lo que él me diga. Y entonces le responde, si pudieras estudiar que la palabra y la voluntad revelada de Dios es preservar y la limpieza y los principios claros que nos da el Antiguo Testamento, le dijo, no tendrías que estar molestando al Espíritu Santo todos los días para preguntarle cosas tan mundanas como esa. Y yo creo que es muy cierto. A veces queremos tomar una decisión y esperamos un ángel del cielo. O esperamos que una nube, no sé, nos diga qué hacer. Recuerdo cuando estaba en la iglesia pentecostal, decía, si el pastor tiene tal camisa, esa va a ser la señal. Hermanos, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios ya está revelada. Ya la tenemos en la Escritura y tenemos principios claros. En el Nuevo Testamento leemos que nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos cuidar. ¿Por qué yo no voy a comer hamburguesas al desayuno, al almuerzo, a la comida, al desayuno todos los días durante 2 años? La Biblia me dice, no comerás hamburguesas con tocineta y queso. No. Pero preservar la vida incluye cuidar mi cuerpo. Y si yo sé que eso daña mi cuerpo, yo debo cuidarlo. La Biblia no me dice, no fumarás. La Biblia no dice eso. Pero ¿por qué nosotros no fumamos? Porque destruye mis pulmones, destruye mi sistema respiratorio, contamina mi cuerpo, daña mi cerebro. Y de hecho en las cajetillas ponen esas imágenes terribles para que la gente entienda lo que hace. Un cristiano consciente, al ver que eso le va a hacer al cuerpo, no va a decidir dañar su cuerpo. ¿Por qué? No hay mandamiento, pero hay un principio claro. Y los principios, hermanos, aplican a todas las áreas de la vida. Los principios no cambian. El mandamiento cambia en la historia. Como a veces leemos, no vestirá el varón como mujer y mujer como varón. Eso se refería en el contexto a que las personas tuvieran pureza y no fueran sensuales. ¿Cuál es el principio? Guardarse en santidad, en integridad. Hoy no nos vestimos como los judíos, pero el principio se mantiene. Pureza ante el Señor. Entonces, debemos estar claros, mis hermanos, entre la diferencia de un principio y un mandamiento. Preguntas hasta aquí. ¿Sí han entendido? ¿Vamos bien? ¿O hay dudas?
Bueno, entonces Yo tengo una inquietud. Sí, mi hermana. Entonces, ¿cómo están todos? Cuando nosotros evangelizamos o hablamos del Señor, o bueno, tenemos oportunidad con las personas con respecto a los mandamientos, también los podríamos, pues entendiendo esta diferencia que nos acabas de recalcar, pero sí podríamos empezarlos a abordar como que son principios, como para que a veces se salgan un poquito de esa legalidad, pues que ese legalismo, perdón, que creen que es el mandamiento. Claro, de hecho eso fue lo que enseñó Jesús cuando dijo que la ley tenía una letra y un espíritu. La letra es el mandamiento. El espíritu de la ley es el principio que está por encima. Y por eso Cristo podía decir, el día del Señor, o sea, fue hecho por el hombre o para el hombre. Y él podía discernir y él podía vivir su vida cristiana o su vida de piedad en libertad porque entendía el principio. No había un mandamiento explícito en cada caso, pero sí había un principio que él podía seguir. Y por eso él hizo esa diferencia entre letra del mandamiento y el espíritu del mandamiento, que se refiere exactamente a lo mismo. Por eso comía con pecadores. Por eso podía sentarse con pecadores a comer. Y él podía decir, es que este es el principio, misericordia para con los necesitados, los leprosos. ¿Por qué? Antes no se podía acercar y la gente huía de ellos. Pero el principio de amor, de misericordia, de bondad, era lo que lo gobernaba. Y eso debe gobernar nuestra vida cristiana. Y ahorita vamos a ver cómo nos da libertad entender el principio. Porque no entender esta diferencia nos lleva a ser esclavos de la ley. Y a no tener una libertad verdadera y una libertad cristiana sana, sino a ser esclavos. Entonces, ahora que entendemos esta diferencia, yo puedo saber qué voy, por ejemplo, la pregunta que hicimos hace un momento, ¿qué hago con mi vida? ¿Sé arquitecto o no sé, obrero en una construcción o piloto? No vemos un mandamiento claro, pero hay principios. ¿Es ilegal ser arquitecto? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Es ilegal ser contador? No. ¿Es ilegal ser constructor? ¿Es ilegal ser constructor? No. Entonces, cuando tenemos decisiones que sabemos que Dios aprueba, ahora tenemos que analizar la circunstancia. ¿Cuáles han sido los dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles han sido las habilidades que Dios me ha dado? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. El hermano Héctor es bueno con los números y las matemáticas. Y le gusta, es su pasión. Es algo lícito y él decidió hacerlo. Matemáticas aplicadas, no matemáticas. Lo corcha. Entonces, matemática aplicada a la ingeniería le gusta al hermano. El hermano Angeli es bueno con los negocios. Y lo que él diseña para arquitectura, el hermano Angeli vende los ladrillos, el cemento y todo lo que necesita. El hermano, nuestro pequeño hermano, Aníbal. El hermano Aníbal tiene manos grandes, es fuerte y su talento es construir casas. Cada uno tiene un don, cada uno tiene una especialidad, cada uno tiene una pasión y una vocación a algo. Y todos sirven a Dios. En ese tipo de decisiones, lo que debe guiarnos, entonces,
Ya que sabemos que Dios lo aprueba y ya que tenemos una claridad en la escritura, debe ser la vocación, los talentos y empezar a cultivarlos. Porque el hermano Angeli no aprendió a hacer negocios el primer día. Ha sido durante muchos años que ha aprendido. Como el hermano Héctor no sabía las mismas matemáticas que sabe hoy de las que sabía hace 20 años. Uno busca su don, su talento y empieza a cultivarlo. A Andrés le gusta la música y Andrés cultiva su don y cada vez toca mejor. Porque empiezan a cultivarse los dones y talentos. Miremos la segunda pregunta que hicimos ahora. ¿Me caso con Rita o con Ruperta? Hermanos, tenemos principios claros. No puede haber yugo desigual. Si yo sé, por ejemplo, que la Biblia me dice que no debo contraer matrimonio con una persona que no crea en Cristo como yo, eso descarta miles y no millones de opciones. Descartadas totalmente. Si ahora las opciones se reducen a 2 o a 3, porque el principio bíblico es claro, ahí entonces disfrutamos de la libertad cristiana que tenemos para elegir. Porque si ahora tanto, no sé, Marta y Julia, ambas aman al Señor y ambas son jóvenes solteras, entonces yo tengo la libertad de elegir, siempre y cuando lo haga para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo aprueba. ¿Sí ven? Tomamos decisiones y conocemos la voluntad de Dios, primero yendo a la palabra, primero yendo a los principios que nos da, y luego, entonces, siendo libres y disfrutando de esa libertad que tenemos. En nuestra vocación, para nuestra vida marital, para el trabajo que vamos a elegir, para la ciudad en la que vamos a vivir, para cualquier lugar, cualquier momento, cualquier situación, es Dios quien nos está guiando para tomar decisiones. De hecho, eso lo vamos a ver mucho mejor más adelante en otro curso que vamos a hacer después de este, donde vamos a entender mejor cómo estudiar la palabra. Hasta aquí, mis hermanos. Preguntas, inquietudes, comentarios. Pastor, ya estamos llegando a la... Uh-huh. Ajá. Ya nos pasaría, digamos, el tiempo. ¿Qué tal si terminamos el de hoy? El C y el D más el desarrollo de entonces, De acuerdo. Sí, sí, por el tiempo. El tiempo ya se nos fue, aunque yo acabo de adelantarme y acabo de tocar el punto C, donde hablamos de la libertad que tenemos después de que conocemos la voluntad de Dios en la Biblia, en la ley de Dios. Entonces, el punto 6 yo creo que ya está claro ahí. Ya está claro. Vamos a hacer un par de aclaraciones y entonces hacemos el pequeño quiz que tenemos. Ojo con la memoria, hermanos, que vamos a tener que responder unas buenas preguntas ahorita. Ahora, llegamos al meollo del asunto, porque cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, nos estamos refiriendo o estamos buscando que la voluntad de Dios se adapte a mi voluntad. A veces hay personas que buscan consejería en 1, 2, 3, 4, 5, 6 consejeros, 6 personas, esperando escuchar lo que quieren escuchar. No buscando lo que dice la Biblia. Y yo creo que en eso hemos caído todos. Muchas veces queriendo acomodar la palabra de Dios y queriendo acomodar la voluntad de Dios a nuestros deseos.
Y sabemos que es pecado, y sabemos que está mal, y sabemos que va en contra de lo que Dios nos dice, pero aún así seguimos esperando aprobación de algún consejero, de alguna persona, para hacer eso que deseamos hacer. Hermanos, y ahí es donde corremos el peligro de dejar a un lado a Dios y su voluntad para entonces ser gobernados por nuestro razonamiento. Y debemos tener cuidado. El principio de la Biblia es claro. Se cuenta la historia de un señor que dijo, voy a montar un prostíbulo. Y si Dios prospera mi negocio de prostitutas, entonces yo le voy a dar un buen porcentaje a la iglesia. Al pasar de los años, él contó y dijo, yo ahora dono porque Dios prosperó mucho mi negocio y floreció mi negocio. Gracias a Dios. Y ahora yo aporto y doy a los pobres y hago esto y hago aquello. Si ese hombre dedicara 5 minutos a leer la escritura, se daría cuenta que Dios aborrece eso. Claro. Y que el hecho de que podamos hacer las cosas y de que eso pueda dar algún fruto, aún en lo pecaminoso, eso no hace que las cosas sean buenas. Es como el ladrón, va y se echa la bendición antes de ir a robar para que el policía no lo agarre. No podemos acomodar la voluntad de Dios y tomar a Dios como excusa, porque la voluntad de Dios ya está revelada y yo no puedo manipularla a mi amaño para obtener beneficios. Él ya nos dio su voluntad y en esa voluntad debemos ser libres, obedecerla y ser libres en ella. Vamos a nuestro último punto. Punto D. En última instancia, la voluntad máxima de Dios para nosotros es nuestra santificación. Lo que Dios quiere de nosotros es una vida de obediencia. ¿Qué dijo Cristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Primeramente, esa palabra es protos. Cuando se habla de protoevangelio, no es que Dios deba hacerlo primero, pero en la misma forma, en el mismo tamaño, en lo cual nosotros priorizamos lo segundo y lo tercero. No, Él debe ser lo que busquemos con prioridad y con mayor importancia sobre todas las demás cosas, no solo en orden, en importancia. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos santificados. Y cuando entendemos y fijamos nuestros propósitos hacia esa meta, entonces obedecemos la voluntad de Dios. Y por eso debemos preguntarnos en cualquier circunstancia, ¿qué es lo que más me santifica? Porque a veces queremos subir de alguna circunstancia y tratamos de darle vueltas para encontrar la voluntad de Dios porque no queremos hacer algo o porque no nos gusta. Yo sé que la voluntad de Dios es que pida perdón o que perdone a aquella persona. Pero tratamos de darle vueltas y de huir para no hacerlo. La voluntad de Dios es que yo sea misericordioso, que yo le dé al que necesita. Pero cuando eso nos incomoda, entonces no queremos hacerlo. La santidad de nuestras vidas es el principal propósito. Y por eso cuando tomamos alguna decisión, la pregunta debe ser, ¿qué es lo que más me santifica? Esa debe ser la pregunta. ¿Qué es lo que más
me hace como Cristo, lo que más glorifica a Dios. Si en realidad amamos a Dios, entonces cuando tomamos una decisión preguntamos, ¿qué le trae más gloria a Él? Porque si por esta decisión yo voy a deshonrar a Dios, yo voy a negar a Dios o yo voy a desprestigiar a Dios, esa no es la decisión. Pero si yo voy a glorificarlo más, si esta decisión me permite predicar el evangelio, me permite impactar más a mi familia, impactar más a mi sociedad, en mi universidad, en el lugar donde esté, si esa decisión glorifica más a Dios, esa es la decisión, porque me hace más santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Ser santos, porque Dios es santo. Esa es la voluntad. Así que cada vez que nos pregunten, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Primero preguntemos cuál, porque si ellos quieren adivinar qué lotería va a salir mañana, voluntad oculta de Dios. Eso nadie lo sabe. ¿Cuándo viene Cristo? Algunos tratan de calcular lo que Dios nos reveló, no lo reveló. Su voluntad hoy, en este momento, es que seamos santos. ¿Y saben qué? Ser santos es ser pacientes, porque queremos saber qué va a pasar mañana y queremos tener seguridad y control sobre nuestro futuro. Y eso es incredulidad. Debemos descansar en su voluntad y buscar ser santos en este momento, con lo que conocemos, con lo que Él nos mostró, y eso nos va a permitir en cualquier circunstancia sobrellevarla de la mejor manera. Como dice Romanos 12, renovando el entendimiento en la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es en la palabra donde conocemos la voluntad de Dios. Y su voluntad es que seamos santos. Mis hermanos, hasta ahí vamos a dejar. Preguntas, inquietudes, comentarios sobre la clase. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a tomar 2 minuticos para responder esas preguntas. Son preguntas sencillas de la clase. Le ponemos un clic en la respuesta. Le ponen una X o una bolita. Son 6 preguntas muy sencillas. Expliquen. Bueno, ¿quién ya terminó? Colocan sus decretos. Bueno, pues, él da mandamiento, pero no siempre su mandamiento se cumple. Este sí es. ¿Quién ya terminó? Ya. Entonces, sí, fírmelo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En 2 minuticos. Van a pasarle la hoja, los que ya respondieron, al de enseguida. Hacia la derecha. Manecillas del reloj. Márquenlo todos y lo pasan hacia la derecha. No se preocupen que si se equivocaron en algunas y no están seguros,
Lo repasamos en un momentico y... A la derecha. Sí. Que se equivoque, trae el refrigerio dentro de 8 días. Gracias, ustedes dicen aquí está. La punta. Bueno, jóvenes, pongas el pálido. O vamos a hacer algo para resumirlo. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a ir por cada una de las respuestas muy rápido. Vamos a ver, y cada uno se califica. Si la tienen bien, le ponen un chulito. Si la tienen mal, le ponen una X. Para que salgamos rápido. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una de las preguntas más comunes entre los cristianos? ¿Cómo ser salvo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Vocación? ¿O con quién me caso? Es la B. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregunta 2. Ahí tienen un punto. Póngase en un chulito. Sí. ¿Cuál de las siguientes traducciones de la palabra griega voluntad no se menciona? A, consejo, B, deseo, C, plan o D, resolución. D, resolución. Dijimos que Dios, que la voluntad puede ser el consejo, deseo o plan de Dios. Al inicio lo dijimos. No dijimos resolución. Porque Dios no tiene resolución. Él decreta y se hace. Él no dice, en este año me propongo hacer un planeta más bonito que... No, Él dice y se hace. 3. ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a la cualidad de oculto respecto a la revelación de Dios? A, Deus absconditus, B, Deus revelatus, C, protos o D, telema. Oculta. Absconditus, escondido, de oculto. Es la A. Están flojos en griego. A mí porque ya se me olvidó. 4. Cuando la gente desobedece a Dios y se resiste a su voluntad, ¿eso significa que Dios les ha dado permiso moral para su pecado? Falso, falso de falso. Dios no da permiso moral para pecar. Él permite, pero Él no da la aprobación para hacer el mal. Él es santo y solo hace lo bueno. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes es el aspecto de la voluntad de Dios que lleva a cabo sus decretos soberanos? Decretivo. Sus decretos soberanos se llevan a cabo por su decreto. Un chulito. Y la última. ¿Cuál de los siguientes es el aspecto de la voluntad de Dios que se refiere a los mandamientos? Yo no entiendo la pregunta. Pues no entiendo qué están preguntando específicamente. Pues sí la logro comprender cuando la leo, pero no entiendo qué pregunta. O sea, ¿cuál de los aspectos de los que se habló, o sea, de los aspectos de la voluntad de Dios se refiere a los mandamientos? De tantos aspectos que se habló, ¿cuál se refiere a los mandamientos? A, de disposición, B, inmutable, C, preceptivo o D, salvífico. Dijimos que mandamientos es igual a preceptos y por eso el aspecto preceptivo de la voluntad de Dios es el correcto. Entonces, califiquen ahí y no se preocupen del puntaje. Aquí el objetivo es cuánto aprendieron. Y que eso nos ayude a tomar decisiones bíblicas, nos ayude a conocer la voluntad de Dios, nos ayude a vivir para el Señor. ¿Qué poco de calificación? 5 de 6. 5 de 6. ¿Y dónde lo pongo? Ahí en el examen. Al inicio. 5 de 6.
Mis hermanos, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Todo claro? Bueno, se llevan la hojita y la estudian. Vamos entonces a orar para terminar. Sí, una carpetica. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos conocer más de tu voluntad, más de tu palabra, más acerca de nosotros y de cómo nosotros debemos tomar decisiones a la luz de tu santa voluntad revelada. Ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra fe, que podamos crecer, Señor, en gracia y que podamos descansar en ti. Que nuestra incredulidad no nos lleve a querer conocer el futuro, que nuestra curiosidad no sea mayor que nuestro amor a ti y nuestra obediencia. Que podamos descansar en ti, aunque sabemos que el mañana es incierto para nosotros, que no entendemos, pero para ti, Señor, está planeado y nos has dicho que todo ocurrirá para nuestro bien y nos has dicho que nos santificarás y nos glorificarás y nos has dicho que nos guardarás del mal. Ayúdanos a descansar en esas promesas, Señor, y a tener paz en nuestros corazones, porque el futuro está en tus manos y tú sí vienes del futuro y tú estás en el futuro. Como vimos allá en el futuro, ayudándonos allá en el futuro, porque tú eres eterno y no te limitas al tiempo. Ayúdanos a descansar entonces en tu palabra y en tus promesas y a vivir vidas santas. En lo que queda de este domingo, Señor, que podamos meditar en ti y en esta semana que comienza, en nuestros trabajos, obligaciones, estudios, que todos podamos, Señor, glorificarte y vivir en tu voluntad. En Cristo Jesús oramos a ti, te damos muchas gracias. Amén.